a tener que asumir en cada una de las tuberías de acuerdo a su longitud y no hay diámetro. Entonces lo que sí hay es el ángulo de inclinación de esa tubería. Entonces es similar, un poquito similar la ecuación, o sea, siempre sigue siendo proporcional a h a la altura total, pero ya la longitud y teniendo la pendiente de ella, ¿sí? Entonces es el ángulo de la pendiente con respecto a la horizontal, el teta. ¿Sí? Entonces, de todas maneras, va a dar, al final de la tubería, va a dar algo mayor. Y lo que propone este método es que se debe colocar una válvula de control ahí, con una altura de presión, con una cabeza. ¿Sí? Y ese es el diseño, y tratar de reducir a lo máximo esa cabeza, ¿sí? O sea, para que no llegue muchísima presión el agua, porque es costoso. Este método lo que hace es intentar reducir esa válvula, o sea, esa cabeza de presión que habría aquí al final de la tubería. Si hacemos la sumatoria de las pérdidas por fricción y las pérdidas menores y le restamos eso a la altura total, pues va a dar un errorcito que es lo asumido con esta cabeza de presión en esa válvula al final. Y lo que se quiere es que esto sea lo menor posible, ¿no? Como les digo. Entonces, en nuestras iteraciones, lo que vamos a hacer es al final estar calculando HMB, y si ya no cambia, pues ya nos toca aguantar ese error y así nos vamos, ¿sí? Pero se ha minimizado un poquito el costo, ¿sí? De una manera de diagrama de flujo, lo que vamos a hacer es leer los datos, ¿sí? Hasta que se terminen, eh, calcular el caudal, o sea, este caudal total lo tienes, ¿sí? Ese sí está. Tenemos los caudales laterales y esto nos permite calcular los caudales que están aquí, sin aún saber el diámetro. Entonces ya tienes los caudales ahí. ¿Sí? Seguidamente, pues calculamos HF, la pérdida por fricción. ¿Sí? 511 por acá está, 511. A ver, es nuestro. 10. No está numerado ahí. Ya lo vamos a ver. A ver aquí. ¿Sí? Pero calculando, estimamos las pérdidas por fricción, o sea, asumimos que está mal escrito ahí. Entonces, asumimos HCF SUI, ¿sí? Con lo cual ya podemos calcular el diámetro. Aunque con el cálculo del diámetro de las tuberías simples, de lo que se explicó la anterior semana. Obtenido el diámetro, podemos calcular las velocidades y ahí sí calcular F, el factor de fricción, que ya tiene Reynolds, etc. Entonces, calculado F, ya puedes calcular HF en cada uno de los tramos y la pérdida por fricción, las pérdidas menores, ¿sí? Hasta que se acaben. Y con esto ya podemos calcularnos nuestro HMB.
este. Ya hemos calculado en todas y podemos calcularlo. ¿Sí? Y luego ajustamos las pérdidas por fricción porque nos falta las pérdidas con la pérdida total y volvemos a calcular el diámetro. Y así sucesivamente hasta que se cumpla que el HMB es muy pequeño. Y entonces, aquí está, parece complejo, pero vámonos con un ejemplo. Digamos que tenemos una tubería en serie horizontal, por lo cual se requiere una bomba, al cual le vamos a extraer cierto caudal. Está definido la longitud, los accesorios. Por supuesto, tenemos que saber de qué tubería le vamos a colocar, lo cual nos daría el KS. Aquí está, sabemos que es PVC, entonces ya te va a dar un KS. La temperatura de trabajo, ¿sí? Y como ya tenemos el caudal, o sea, ¿cómo calculamos el caudal total? Pues aquí están los caudales laterales. Entonces, lo que está saliendo por aquí, por continuidad, por conservación de masa, pues va a ser la sumatoria de estos caudales. Entonces, aquí tenemos que el caudal total es 73.2 y podemos ir viendo en cada uno de los tramos el caudal que va quedando. Pero que eso se sepa, 73.2 litros, en tramo 1 menos 45.1, pues te da aquí un caudal, y menos esto otro te da otro caudal. Aquí tiene que dar 73.2. Y en este será 100, ¿qué es? A ver quién suma rápido. 112.22. La potencia de la bomba, la ecuación de la potencia, pues ya la conocemos. Por tanto, de aquí vamos a poder encontrar nuestra altura total si conocemos la potencia de esa bomba que hemos comprado. Si en este caso estamos hablando de que se va a comprar una bomba con una potencia de 65 kilovatios, con 85% de eficiencia, pues te da la altura total disponible. Entonces, cuando a veces le toca a uno hacer esos diseños, ¿sí? Y a veces se hace al revés, ¿no? O sea, en vez de calcular la potencia de la bomba, pues tienes que asumir una potencia. Y con eso me da tanto. ¿Sí? Y si de pronto todo sale muy caro, pues tocaría mejor aumentar HT, que implica aumentar la potencia. Eso es parte del juego que es muy interactivo para nosotros los ingenieros. ¿Ya? Entonces ya conocemos los caudales a través de las tuberías. ¿Sí? Y ahora asumimos en cada uno de los tubos nuestra fricción. Al tener ya HT 35.84, que se calcula aquí, de la potencia, cuando no hay bomba, pues general, o sea, si el caso es que en vez de tener esto con una bomba hay una caída de una energía potencial disponible, pues ese es HT, ¿no?
Y así te calcula la pérdida por fricción en cada, te estimas cada uno de las pérdidas por fricción que habría en cada uno de los tramos. Con este dato ya te puedes calcular el diámetro utilizando lo que aprendimos de tuberías simples. ¿Sí? Entonces ya tenemos este diámetro. Con él podemos calcular la velocidad, factor de fricción y las pérdidas, de una vez las pérdidas por fricción con Darcy y las pérdidas menores. Entonces, la sumatoria en este caso de las pérdidas por fricción es 17.4 y las menores de 7.25. Entonces ya tenemos ese valor de pérdidas que miren es 17.54 y acá lo que asumimos, ¿sí? Es 19 más 6, ¿sí? Y más 9, es muchísimo más alta. ¿Sí? Pero aquí tenemos ya una pérdida por fricción más realista. Pero esa es una primera iteración. Entonces, vamos a restarle, ¿sí?, la altura total, a la altura total, estas pérdidas que tenemos aquí. Estas. Y nos da la cabeza total que debe tener la válvula. La válvula que hay ahí. Y con esto vamos y repetimos otra vez, siguiendo este diagrama de flujo. Entonces ya tenemos la válvula y vamos hacia adentro. Aquí. O sea, lo que hacemos es sumarle a la altura de fricción el HM disponible. Y así vuelves otra vez a calcular para las tres tuberías y volvemos a hacer lo mismo. ¿Sí? Aquí de 17, mira, de 17.50 y algo. Y ya anteriormente 56. Ahora, miren que dio lo mismo. Se estuvo de buenas con ese primer diseño, en este caso particular, dio estos diámetros aquí que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, la pérdida menor en la válvula es de 11.11 metros. ¿Sí? Y como no cambia en la tercera iteración, pues ya no más. Ahí se detiene y podemos decir que los diámetros para cumplir con ese caudal son estos que están aquí localizados. Pregunta hasta ahí. ¿Cómo? Ah, no, sí, sí, es que claro. Ese es un problema que tenemos que tener antes de comenzar a diseñar. Cuando uno llega y define que vas a usar PVC, por ejemplo, entonces ya, o RALC o cualquiera, entonces ya vas a la empresa que te va a suplir, ya les preguntas cuántos, o sea, cuáles son los diámetros disponibles. Mira que aquí está saltando de 50 milímetros en 50 milímetros. ¿Sí? Entonces, pueda que en general eso viene en pulgadas. Porque pues originalmente todo se importaba de Estados Unidos, entonces viene ese problema de las pulgadas. ¿Sí? Entonces ya no va a ser tan bonito, pero va a dar unos saltos así. Lo de los diámetros. ¿Esa era tu pregunta? Es decir, uno define el material y con el material ya defines todos los diámetros que tienes comerciales para poder siempre irte por la parte de arriba.
Incluso en los tubos de concreto también tienen las formaletas, vienen ya prehechas, o sea, tendrías que mandar a hacer una formaleta especial para que te dé el diámetro exactico que te da en el primer diseño. Entonces ahí no tendrías este problema. Pero la verdad es que vas a saltar. Es más, uno chequea, lo que hace uno es chequear este caudal, estos caudales, ¿sí? Con el que uno tiene que suplir y con el que está supliendo aquí. Y a veces no hace falta hacer este tipo de cosas, como lo que viene. ¿Sí? Lo que viene es lo siguiente. Hay una cosa interesante para la tengo aquí en teoría. No. A ver. Es que esto que les acabo de contar era de la clase anterior. Pero entonces vamos a aprovechar para hacer lo siguiente. No sé si ustedes tengan el libro, pero igual lo en este momento me voy a poner a escanear y subirles al COES algo muy, muy interesante. Que aquí dibujadito, mal dibujadito. Es este caso. Es este caso. Tenemos dos tanques. Se los va a unir, tenemos que llevar agua desde aquí, desde el derecho y hacia el izquierdo. Y nuestro diseño nos da una tubería simple, ¿sí? Pero resulta que haciendo ese diseño, el caudal total ofrecido es mucho mayor que el caudal total requerido. Eso quiere decir que esta tubería nos está sobredimensionando mucho y eso suele pasar muchísimo. Entonces, una idea que se suele hacer y se aconseja, de hecho se hace, es partir esta tubería entre un diámetro 1 que va a ser igual al diámetro original que calculamos y lo partimos a partir desde cierto lugar. Aquí vamos a hacer un trito. Y reducimos hasta un diámetro 2. Un diámetro 2 que es menor que el diámetro 1, pero es el siguiente comercial.
no te saltas más. Entonces, esto va a ahorrar bastante costo. Y el problema como ingenieros es averiguar dónde debo hacer esto. Entonces, lo primero que asume uno es que no hay, o sea, que hay una longitud mínima y una máxima de diámetro 1. Y la mínima es 0 y la máxima es todo el tubo. Y así uno empieza a iterar, ¿sí? Con un procedimiento relativamente sencillo para poder encontrar dónde podemos hacer esto. Esto va a ser parte del informe final de tuberías. Y vamos a hacer un caso hipotético en una topografía real, que es el lugar que vamos a ir a visitar en la práctica. Ya vamos a conocer dos sitios hipotéticos en los cuales vamos a asumir que se tiene que hacer eso, y cada grupo va a identificar dónde. Entonces, la teoría está en el libro, que ya se los voy a escanear esa parte, ¿sí? Para subirla ahí al COES. Y eso va a ser parte del informe final. ¿Sí? ¿Entendido? Vamos, debido a la premura y como se nos va acabando el tiempo, vamos a saltar la parte de tuberías en paralelo, siempre y cuando tengamos en mente que lo que uno tiene que hacer en estos casos es que el HF, o sea, se puede separar, todo lo que intente separar los tubos aparte y tener habilidad para poder entender lo que es las pérdidas por fricción. Voy a mostrar de todas maneras algo, no voy a entrar en detalle, solo para que conozcamos de qué se trata, porque sí es importante. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? O sea, miren, para no hacerlo en el aire, o sea, viene una tubería, ¿sí? Y por alguna razón, usualmente este caso no se da. ¿Sí? Está dividida la tubería en partes paralelas, en caminos paralelos. Para nosotros, desde lo conceptual, es importante tener en cuenta que llegas a esta unión con una presión inicial, que es nuestra cabeza de presión inicial. Pues es un problema, en realidad viene desde atrás, ¿no? O sea, puede haber necesidad de diseñar una tubería simple hasta aquí, o en serie, etcétera. Y aquí vamos a partir las pérdidas que generan esta rama de la tubería 2, y la rama de la tubería 1. Pero se tienen que juntar aquí. Y lo que uno debe cuidar es que la pérdida, la cabeza de presión con la que llego a esta unión debe ser igual por la rama 1 que por la rama 2. Entonces se vuelve un sistema de ecuaciones en los cuales toda esta sumatoria de pérdidas por la rama 1 debe ser igual a la sumatoria de pérdidas por la rama 2. ¿Sí? Entonces, bien sea para el cálculo de caudal como el cálculo del diseño, tienes H1 y hay que asumir y hay que hacer los HF para separar estos tubos y hacer este diseño siempre y cuando se respete estas dos cosas. Como les digo, en general esto no existe. ¿Cuándo puede existir? Cuando una de las tuberías ya está tan viejita y tienes que hacerle una rama externa para ayudarla. O sea, eso es lo único. O pudiera ser que esto simplemente es una cuadra de un barrio y llegas a distribuir hasta cierto punto y divides solamente entre dos y te quedan tuberías en paralelo. Las redes en tuberías, ya cuando lleguemos a eso, pues vamos a llegar, pues ya se vuelve mucho más complicado que esto. Pero conservan, y eso es bien importante,
por eso me animé a mostrar esta gráfica. Conservan la idea de que las pérdidas por fricción por una rama deben ser iguales a las pérdidas por fricción en otra rama. Y que la cabeza disponible en cada una de las uniones debe ser la misma desde cualquier punto que la veas. Como estos son cosas interactivas, pues no vas a dar siempre exactamente lo mismo. Entonces uno se pone un margen de error, ¿sí? O sea, al milímetro, al centímetro, etc. ¿Okay? Con los computadores ahora ya no se justifica el centímetro, o sea, ya con el milímetro ya podemos darnos el lujo de exigir al milímetro. Pero por otra parte, nos damos el lujo de exigir al milímetro y damos unos saltos loquísimos de media pulgada, ¿sí? de 1,25, de 1,27 centímetros. Entonces también exigimos al milímetro acá, pero damos saltos loquísimos en diámetro. ¿Sí? Entonces, esa es la contradicción que tenemos. A ver, entonces, en el COES hay unos ejercicios. Entonces, por grupos vamos a hacer esos ejercicios, pero solamente de tuberías en serie. No vamos a entrar a los que están como tuberías en paralelo. ¿Sí? Y eso pues vamos a dar el plazo hasta el martes. Porque después ya viene nuestra práctica y ahí hay que entender cosas. Entonces se van a confundir con lo de canales, con esto. Entonces, ahí en el COES ya está subido, repito, está subido lo de unos ejercicios de tuberías. No se hacen las tuberías en paralelo, solo lo que está en tuberías en serie. Entonces, con eso ya vamos a tener una muy buena idea de lo que vamos haciendo complejo. Ahorita voy a dejar unos 10 minutos para que discutamos si hay alguna cuestión de la práctica y después para que tengamos esa horita que sigue de 12 a 1 para que se reúnan a ver estos ejercicios. Caso de que algún grupo tenga alguna duda, mañana viernes programamos por grupo. Yo les digo, o sea, a tal hora y nos vemos. Pero hoy, entre 12 y 1, pues tienen que aprovechar ese tiempo para ver estos problemas. La misma política anterior, la longitud. A la longitud le sumamos el número del grupo. Para que nos queden diferentes cada problema. ¿Entendido? Profe, qué pena, Profe, no escuché muy bien. Lo de los solamente ejercicios. ¿No? Te fue la... No. Era para lo de los ejercicios, profe, qué pena, es que no lo escuché muy bien. Tengo como internet. Lo de los ejercicios ya están subidos en el COE. Y te voy a compartir para que veas, ¿no? Vale, muchas gracias. Entonces, aquí está el COES, esta es la parte mía. En tuberías en serie paralelo está la teoría de la tuberías en serie, la teoría de tuberías en paralelo. Eso, como les dije ahí, lo que pueden repasar es esa gráfica que después nos va a servir para entender un poco lo de tuberías, redes de tuberías. ¿Sí? Y aquí están los ejercicios. Entonces ya está ahí. Me falta subir, ahorita me pongo a escanear lo que les he prometido. O sea, me pongo a escanear esta parte de las tuberías en los cuales para optimizar una tubería simple, que en general va a dar mucho más grande, recuerden, se puede encontrar la longitud en la cual yo pueda reducir
de un comercial al siguiente menor, que puede ser significativo, les cuento, porque una tubería de 6 pulgadas y bajarla a 5 es bastante, bastante dinero. ¿Sí? Pero a veces habrá que no valga la pena, porque si tienes una tubería de 50 metros y que te dé solo los 20 últimos centímetros son los que cambiables, pues ya para qué. Entonces, si se reduce más del 5% vale la pena, si no, no. Profe, una preguntita. Sí, Frank. De esos ejercicios que subió ahí, solamente se desarrollan los que son en serie, ¿no? Sí, solo en serie. O sea, Solo en serie y se le suma a la longitud el número del grupo de cada cual. Sí, señor. Ah, listo. Con la práctica, bueno, alguna dudita de esto antes de hablar rápidamente de la práctica para poderlos dejar a que hagan el trabajito ese. Profe, ¿y para cuándo tocaría entregarlo? Entreguémoslo martes porque ahí ya vamos a estar con la cabeza de la práctica y cambiado totalmente de chip hacia canales. ¿Sí? Entonces, o sea, ahí por eso, en esta horita que viene, dedíquense a hacer esos ejercicios. No, ingeniero, dejémoslo para dentro de 8 días. Lo que pasa es que estamos un poco apretados de trabajos, de otras asignaturas. Pues así es esto, así es esto. O sea, ahorita por eso te dejo una hora ahí para que hagas esos ejercicios. Si no aprovechas esta hora, no vas a alcanzar. Es que si no, ya, o sea, ya, ojo, oigan al profesor. Profe, ¿qué tal? Sí, Sofía. Dime, Sofía. Es que lo que pasa es que nosotros ahorita revisamos el COES. ¿Sí me escucha? Sí, sí. ¿Sí me escucha, profe? Sí. Eso. Lo que pasa es que ahorita nosotros revisando el COES, nos verificamos que nosotros enviamos del taller de ecuaciones empíricas un documento que no es. ¿Será posible que lo podamos, o sea, nos los pueda habilitar para cambiar el documento?